Hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. Hoy lo que vamos a ver básicamente es adentrarnos un poquitito más en el tema del diagrama de clase. Ya hablamos un poco de eso la semana pasada. Bueno, la semana pasada no hubo clase, la antes pasada. Hablamos de cómo se define una clase, cómo se pone que un atributo es privado, cómo es público, los métodos que hay, el constructor, que es un método especial que tiene que cumplir ciertas características, ¿ya? Todo eso lo vimos en la clase pasada, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer hoy es repasar un poquitito esa parte y después les voy a, les voy a empezar a introducir otros temitas ya más avanzados. Vamos a ver cómo se traduce el diagrama de clase a código y otros detallitos. A ver, les recuerdo un poco eh, lo que es una clase. Recuerden que acá dijimos que una buena práctica para definir bien el sistema va a ser ver el sistema como una caja negra. Da igual si hay muchas clases llamándose entre sí, pero que nuestro sistema tenga una interfase con el mundo exterior, ¿ya? Que, por ejemplo, si la persona que quiere, que me encargó a mí la creación del sistema, dice, lo único que yo quiero hacer es insertar alumnos, eliminar alumnos y listar alumnos, entonces que aparezca solamente tres métodos, ¿ya? Que un método me diga insertar alumnos. Sí, sí. Sí, la clase se está grabando. Ya, ya, no, de nada, gracias a ti por recordarlo. Pero sí, ya le empecé a grabar. Entonces, como les decía, eh, en lugar de poner todo público de lo que tengo interno del sistema, simplemente poner público lo que me encargaron a mí que hiciera el sistema. Todo lo que hiciera interno del sistema ya quedaría ahí, onda como una caja negra, como parece acá en Lima. ¿Ok? Eso es una buena práctica a la hora de que ustedes implementen un sistema. Ahora, la implementación de la clase corresponde a su vista interna, es decir, la implementación de la clase es como el diagrama, ¿ok? Es como cuando es decir, cuando se va a hacer una casa, el plano de la casa, eso es lo que se hace, ¿no? Se declaran las variables, los métodos, cómo van a funcionar las cosas, pero todavía las variables no tienen un valor en sí, ya no tienen un valor asociado. Consiste principalmente en la implementación de todas las operaciones definidas en la interfaz que va a utilizar mi clase. Recuerden, una clase puede tener otros métodos internos que estén privados, pero yo pongo públicos los que quiero que puedan acceder desde afuera. No tiene sentido que todos los métodos de la clase yo los ponga públicos cuando hay determinados métodos que solamente son para utilizarlo dentro de la clase. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Entonces dijimos que cuando yo quiero que algo pueda ser visto desde afuera de la clase, de cualquier parte del código, yo le pongo public delante, que era una buena práctica a todas las variables internas ponerlas privadas, ¿ya? Y si querían acceder a la variable, que accedieran a través del método. Y para poner algo privado se le pone private delante. ¿Ok? Está el public, está el private y está el protected, que no entramos en profundidad porque cuando demos el tema de herencia, ahí hablaremos más de lo que significa protected. Pero por ahora, ustedes lo único que tienen que saber es que existe, está ahí, ¿ok? Pero no vamos a saber qué significa hasta que sepamos qué cosa es una herencia. Cuando sepamos qué es una herencia, ahí veremos qué significa el protected. ¿Ya? Pero por ahora todo va a ser o público o privado. En este caso, los atributos dijimos que van a ser privados y estos métodos de acá van a ser públicos si forman parte de la interfaz. Si yo voy a poner un método, que estoy haciendo un metodito chico para utilizarlo dentro de un método de la clase, no tiene sentido que ese metodito chico yo lo ponga público, porque yo lo hice dentro de la clase para el consumo propio de la clase. Ya, entonces esos casos se pone privado. Cuando hay algo que es público se le pone el símbolo de más. Esto es un esquema que se llama UML, el formato se llama UML. Entonces, lo que utilizo es un más o un menos en dependencia de si yo quiero que sea público o privado. Por ejemplo, todos estos atributos, como se recomienda que sean privados, se le pone menos, un menos delante, después el nombre del atributo y al final el tipo, ya sea entero, string, boolean y esas cosas. Las operaciones son los métodos,
que se ponen luego de esta línea acá. Igual, visibilidad un más o un menos en dependencia de si es privado o es público. Privado un menos, si es público un más. Y aquí la lista de los argumentos. Recuerden, los argumentos es el nombre del argumento, 2 puntos el tipo, coma, y así sucesivamente para cada uno de los argumentos que vienen luego. Esta función de acá se le pone 2 puntos al final y se le pone el tipo de dato que tiene esa función. ¿Ok? Que devuelve esa función. En este caso, si no devuelve nada, se le pone void. Y si devuelve algo, se pone el tipo que se devuelve. Si es un constructor, no se le pone nada ahí donde dice tipo de datos. Recuerden que un constructor es un método especial que se utiliza para cuando yo estoy construyendo una instancia, ya, por lo tanto, tiene que llamarse igual, exactamente igual que la clase, con todas las mayúsculas y las minúsculas que lleve la clase, y no se le pone nada, no se pone que devuelve nada. Esto es un ejemplo, ya, un ejemplo de lo que podría ser un diagrama de clase, donde está la clase que se llama persona y tiene 3 atributos. Uno que es nombre, que es de tipo string, root de tipo string y edad de tipo int. Si se fijan, esos 3 atributos son privados. Por eso tienen el menos s delante. Tiene 4 operaciones, las 4 son públicas. La primera es una operación especial que se llama constructor. Si se fijan, se llama igual que la clase. ¿Ok? Y tiene 3 atributos. Este constructor, ¿para qué me sirve? Para cuando yo creo una nueva instancia, poder almacenar en estas variables internas el estado de esa instancia. Es decir, en esta variable, cuando yo llamo al constructor, en esta variable se guarda el nombre de la instancia, el root de la instancia y la edad de la instancia. ¿Ok? Entonces, estos son métodos, si se fijan, no devuelve nada acá. Ya, ni void, nada, porque es un constructor. Entonces, estos 3 que están acá abajo son 3 métodos, ya que vivir estamos diciendo que devuelve un boolean y recibe un entero que se va a llamar años. Recuerden que aquí no se recomienda en el código que uno ponga la ñ, porque la ñ es del idioma castellano, entonces lo que es ñ, tildes, diéresis, ese tipo eh, de símbolos extras que no forman parte del alfabeto angloparlante, no es recomendable agregarlo al código. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación están orientados al inglés. Por lo tanto, están pensados para utilizar caracteres del alfabeto angloparlante. Por lo tanto, eviten utilizar tildes, ñes, diéresis y ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, acá por eso es que no se pone años con ñ. Comer, kilos de alimento es un doble, tiempo es un doble y no devuelve nada, por eso se le pone void. Y cantar recibe un string que va a ser la canción y devuelve un boolean. Eso es lo que está diciendo ese diagrama de clase. ¿Ok? Es decir, esa clase en el diagrama de clase. Ahí para que sea un diagrama de clase me faltan las demás clases y comunicarlas entre ellas. Es decir, si esta clase persona va a estar relacionada con una clase que se va a llamar empresa, entonces hay que ver en qué sentido está esa relación y así sucesivamente. Ya, algo parecido a lo que vimos en el modelo del dominio. Recuerden que en el modelo del dominio yo no pongo métodos, yo pongo solamente atributos y no pongo lo que devuelven los atributos. Yo pongo ni si es público o privado. Yo pongo los nombres de los atributos, el nombre de la entidad, ¿ya? Y pongo la relación entre cada una de las entidades. Las relaciones que yo definí en un modelo del dominio van a estar traspasadas acá al diagrama de clase. Recuerden que el modelo del dominio es un diagrama que se da primeramente para llegar a un consenso con el que me pide a mí el software. Y como esa persona que me pide el software muy probablemente no es una persona que sepa de programación, ese modelo es lo menos técnico posible. Ahora, cuando pasamos al diagrama de clase, es otro diagrama que toma el modelo del dominio como base y ahora le agrega algunos elementos más técnicos, como es el caso de público-privado, los tipos de almacenamiento, los métodos, el funcionamiento de la clase, ¿ok? Y ese tipo de cosas. Pero uno está relacionado con otro. No tiene sentido que un modelo del dominio tenga una estructura completamente distinta al diagrama de clase, porque si no, el diagrama de clase no tomó el modelo del dominio como base. Y eso no tiene sentido que pase, ¿ok? Ya, entonces, otra cosa es hablar un poco de las variables de instancia y las variables de objeto.
¿Ok? Es decir, la variable instancia y variable objeto es lo mismo. Se puede ver como variable instancia o variable objeto. Y el otro tipo que no es de instancia es la variable de clase. ¿Ok? La variable de instancia va a ser una variable que, a ver, en resumen, es una variable que va a tener un valor para todas las instancias, va a tener un valor distinto. Por ejemplo, en este caso, el nombre es una variable de instancia. Porque si yo tengo 3 instancias de la clase, ya, Pedro, Juan y Diego, eso me dio hambre, pero bueno. Eh, pero esas instancias van a tener 3 nombres diferentes. ¿Ok? Entonces, por eso es que el nombre decimos que es una variable de instancia. Y como van a tener también root diferente, decimos que el root también es una variable de instancia. ¿Ok? En este caso, la edad también. Pero hay otro tipo de variable que es una variable de clase, que es una variable que va a estar asociada a la clase en sí y no a la instancia. ¿Qué me permite eso? Que, por ejemplo, si yo tengo una cuenta bancaria, es decir, una clase cuenta bancaria, yo poder tener una variable que sea interés. Y entonces, todas las instancias y todas las cuentas bancarias que tienen números de cuentas diferentes tienen el mismo interés. Por lo tanto, ahí yo puedo hacer de que esa variable sea la misma para todas las instancias, sin tener que estar replicándola en cada una de las instancias. ¿Ok? Por eso es que a veces yo necesito una variable de clase, que es la variable que va a tener un valor para esa clase, pero no necesariamente para todas las instancias va a ser diferente, es decir, va a ser el mismo para todas las instancias. ¿Ya? Entonces, esto es lo que le estaba comentando acá. Tiene una copia única. Si yo le cambio, por ejemplo, el valor a una variable de clase a partir de determinada instancia, ese valor se va a ver reflejado en todas las instancias, porque es un valor que tiene la clase en sí, es general, es una copia única. Sin embargo, las variables de instancia van a tener valor diferente por cada una de las instancias, como es el caso del nombre, root y esas cosas. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una variable que es de instancia, lo que yo hago es que delante de la variable le pongo el signo de dólar. ¿Ok? Entonces, el signo de dólar lo que me está diciendo es que esta variable es de instancia, es de clase, perdón. Por lo tanto, la cuenta de ahorro, todas las instancias de cuenta de ahorro van a tener un número y un saldo distinto. Es decir, no necesariamente distinto, pero particular de ellos. Si ellos cambian el saldo, no se va a ver reflejado en otras instancias. Va a ser solamente de esa instancia que cambió el saldo. Ahora, si se cambia el valor del interés, se va a ver reflejado en todas las instancias, porque es una variable de clase. Por lo tanto, es una copia única para todas las instancias. Ese valor está definido dentro de la clase y no dentro de una instancia particular. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre una variable de clase y una variable de instancia? ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Claro, sí. Esa variable de clase interés pertenece a la clase. Por ejemplo, si tú tienes, mm, claro, no al objeto ni a la instancia, claro, a la clase. Es decir, tú ahí puedes tener dos cuentas de ahorro, una que se llame C1 y una que se llame C2. Si tú cambias el interés se ve automáticamente cambiado para todas las clases. ¿Por qué? Porque ambas clases definieron a interés como una variable de clase, por lo tanto, tiene una copia única para todas las instancias. Al cambiar el valor, se replica en todas las instancias. Ya, es eso básicamente la diferencia. Si yo lo que tengo es estas dos acá arriba que son de instancia, entonces si yo cambio, por ejemplo, el saldo de una de las cuentas, eso no se ve reflejado en la otra, porque como una clase de instancia o perdón, una variable de instancia o una variable de objeto, va a tener una copia por cada uno de los objetos. Por lo tanto, al cambiar el valor, solamente va a estar cambiando el valor del propio objeto, no de todos los objetos. Ya. Para los métodos de instancia y los métodos de clase son bastante parecidos. ¿Ya? Los métodos de instancia
pueden recibir cualquier tipo de atributos, y dentro de los métodos de instancia ustedes pueden utilizar las variables de instancia de una clase. ¿Ok? Es decir, si yo describo un método de instancia, para esta clase yo puedo utilizar el número y el saldo. ¿Por qué? Porque son variables de instancia. ¿Ya? Sin embargo, si yo declaro un método de clase, yo no voy a poder utilizar las, las variables de instancia. ¿Por qué? Porque un método de clase es como un método común para todas las instancias. Entonces es un método que no depende del valor que tengan las variables de instancia. Tiene que ser un método que siempre devuelva lo mismo. No importa los valores que yo les pase, siempre va a devolver lo mismo. A ver. Ahí no me expliqué bien con lo que dije ahora. Si yo le paso siempre los mismos valores, va a retornar siempre el mismo valor. ¿Ya? Sin embargo, los métodos de instancia pueden devolver diferentes valores en dependencia del estado de la instancia. Por ejemplo, si yo tengo un método que se llame calcular saldo, por ejemplo, debería ser un método de instancia. ¿Por qué? Porque calcular saldo me va a dar un valor distinto en dependencia del saldo que tenga la instancia actual o el objeto actual. ¿Ok? Es decir, yo eh, a calcular saldo no siempre me va a devolver lo mismo. Por ejemplo, calcular saldo puede ser que no tenga ningún parámetro y me devuelva un valor distinto en dependencia de la instancia donde yo lo estoy llamando. ¿Ok? La instancia o el objeto donde lo estoy llamando. ¿Ok? Sin embargo, un método de clase da igual donde yo lo esté llamando. Si yo le paso, por ejemplo, 5 como parámetro a ese método de clase, me tiene que devolver siempre lo mismo. No puede depender de las variables internas de una instancia. ¿Ok? Pero sí puede depender de las variables internas de una clase. ¿Ya? Recuerden que hay una diferencia entre instancia y clase. Entonces, no puede depender de las variables internas de... no puede depender de las variables de instancia, pero sí puede depender de las variables de clase. Por lo tanto, aquí un método de clase podría ser calcular el interés. ¿Ya? Y fíjense que calcular el interés da igual el saldo. Puede ser calcular el interés en base a un saldo, pero yo me estoy refiriendo al interés general, ¿se entiende? Es decir, que devuelve el interés, no el interés en base al saldo que usted tenga, sino que devuelva cuál es el interés. Por ejemplo, Banco Estado parece que cobra un interés de 300 pesos por cada transacción que uno hace. Entonces, el interés sería 300 pesos, ¿ya? Entonces, en ese caso, fíjense que no importa la instancia, si yo pido el interés, siempre me va a devolver 300 pesos, ¿ok? Porque no depende del estado interno de mi instancia, no depende de mis variables de instancia, no depende del saldo, no depende del número de cuenta, ¿ya? Ahora, si depende del saldo y del número de cuenta, entonces tiene que ser un método de instancia. Y es por eso que al main nosotros le ponemos static, porque cuando yo pongo static me estoy diciendo que ese método es de clase y no de instancia, ¿ok? Y si yo no le pongo static, estoy diciendo que es de instancia, ¿ok? Entonces el método main siempre tiene que ser de clase para que lo pueda llamar el sistema operativo sin tener que instanciar la clase, ya sin tener que crear una instancia, simplemente llamarlo y listo. Y es por eso que a veces cuando ustedes definen el método main y ustedes utilizan una clase que utilizan una variable que está dentro de la misma clase, Java les dice que esa variable tiene que ser estática, porque si no es estática no se puede llamar dentro del método main, porque el método main no puede depender de variables ya que sean de instancia, porque como el método main es estático, es decir, es un método de clase, solamente puede acceder a variables de clase, variables que sean declaradas estáticas, ¿ok? Entonces eso es una de las razones. Igual si ustedes llaman a un método dentro de otro método, ese método tiene que ser, si el de afuera es estático, el método que están llamando adentro también tiene que ser estático, ¿ya? Y tiene sentido porque si el método que está adentro no es estático, entonces devuelve cosas diferentes en base al estado de la instancia. Y entonces no tiene sentido de que en un método que siempre va a devolver lo mismo,
yo pueda llamar a un método que no siempre va a devolver lo mismo. ¿Ok? Entonces, por eso es que un método de clase o un método estático solamente puede llamar a métodos estáticos y a variables estáticas. ¿Ya? Y un método de instancia, bueno, un método de instancia puede llamar a variables estáticas, métodos estáticos y a otros que no son ni estáticos ni nada. ¿Ya? No habría problema con eso. Ok. Pero a veces tener métodos de clase es mucho más óptimo porque no me crea una copia particular para cada uno de los no me crea una copia particular para cada uno de las instancias, sino que me crea una sola copia y la comparte. Por lo tanto, es mucho más óptimo, más rápido y lleva menos código cuando van a bajo nivel. ¿Ok? Entonces, los métodos de clase igual, se le pone el símbolo de dólar cuando ustedes dicen que van a crear un método que es de clase o un método estático. ¿Esto cómo se traduce en código? Bueno, en código se traduce, el símbolo de dólar se traduce a código con la palabra static. ¿Ok? Es decir, aquí en este caso, si yo traduzco eso a código, sería public static get interest. ¿Ok? Y devuelve doble. Public static doble get interest. El public y el static no necesariamente tendrían que estar en ese orden. Yo podría poner static public y va a funcionar igual. Pero por consenso general se suele poner siempre public o private primero y después si es estático no, ¿ya? Para estar más organizado. Pero si lo ponen al revés igual va a funcionar, aunque por un tema de mantener el código más limpio, yo les recomiendo poner siempre public o private primero y luego static en caso de que sea necesario. Ya, entonces, mire, si se dan cuenta, en este caso el main lo declararon private static. El main siempre tiene que ser static y void porque en este caso no devuelve nada. Acá entre paréntesis le están poniendo que recibe un string, un arreglo de string y le llaman args. Esto es para cuando mi sistema yo lo voy a llamar desde la línea de comando. ¿Ok? Si yo lo voy a llamar desde la línea de comando, yo puedo llamar a mi sistema y le puedo pasar determinados parámetros después del nombre del ejecutable. Es decir, yo le puedo poner el nombre del ejecutable y después pasarle 5 parámetros. Y esos parámetros nos los va a pasar, la línea de sistema nos los va a pasar aquí, entre paréntesis, nos los va a pasar en este arreglo de acá. ¿Ya? Yo después puedo iterar por el arreglo y ver qué parámetros me pasó el usuario. Ok, en este caso se le pide al usuario cuál es el número de cuenta, se lee y luego se crea una nueva cuenta de ahorro. ¿Ya? Fíjense que para crear una cuenta de ahorro, fíjense acá abajito, yo tengo un constructor que se llama cuenta de ahorro y recibo un entero que le llaman número. Por lo tanto, aquí cuando yo creo una cuenta de ahorro, yo para llamar al constructor, yo lo utilizo con la palabra del sistema new. ¿Ok? En Java hay una palabra especial que se llama new. Estas palabras especiales que son del lenguaje de programación, cuando ustedes las escriben le aparece así azulita, ¿ok? Como es el caso de int, new también les va a aparecer como que ya está utilizada por el sistema. Por ejemplo, ustedes no pueden crear una variable que se llame new, ni una variable que se llame int, porque son variables, son nombres que ya están reservados por Java, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ponen new y luego un método, lo que le están diciendo es que ese método que están llamando es un constructor. Por lo tanto, lo que están haciendo es creando una instancia de una clase. ¿Ok? Entonces, es por eso que el constructor se tiene que llamar igual que la clase. Porque cuando ustedes hacen new y llaman a este constructor, en realidad lo que se está creando es una instancia de esta clase de acá, del mismo nombre del constructor. ¿Ok? Entonces aquí están creando una instancia de cuenta de ahorro. ¿Y qué es lo que necesitan para crear una instancia de cuenta de ahorro? Bueno, el número de la cuenta. Es lo que recibe por parámetro el constructor. Por lo tanto, ahí hay que pasarle un número de cuenta o un entero. ¿Ya? En realidad lo que hay que pasarle es un entero, ya sea una variable o un entero en sí. Pero hay que pasarle un entero. Porque es lo que está esperando el constructor para crear una instancia. ¿Ok? Y esa instancia de cuenta de ahorro yo la guardo en una variable. Y esa variable donde yo estoy guardando esa instancia, yo no puedo poner que es entera, ni booleana, ni nada.
yo tengo que poner que es de tipo cuenta ahorro. Porque si yo estoy guardando ahí una instancia cuenta ahorro, el tipo que está almacenando es cuenta ahorro. ¿Ya? Esto de acá lo que está guardando, número de cuenta, lo que está guardando es una instancia de entero. Por lo tanto, el tipo es un int. En este caso, cuenta ahorro está guardando una instancia cuenta ahorro, por lo tanto, el tipo es el nombre de la clase. ¿Ok? Y así es como se crean instancias de una clase. Se pone el nombre de la clase, la variable donde voy a almacenar la instancia y después igual a new, ¿ya? New, lo que dice es que voy a crear una instancia nueva de esa clase, se llama el constructor y se le pasa entre paréntesis eh, los parámetros necesarios para inicializar esa clase. Si en este caso, en vez de ser cuenta ahorro, fuera la clase persona, yo tendría que pasarle un string, que sería el nombre de la persona, un root, que sería otro string, que sería el root de la persona, y un entero, que sería la edad de la persona. ¿Ok? Tendría que pasarle esas tres cosas en caso de que fuera una persona. Pero aquí lo que estoy creando es una instancia de cuenta ahorro. Ojo, los tipos, esto es un tipo, cuenta ahorro, es un tipo que estoy definiendo yo como programador. ¿Ok? Hay tipos que son básicos del sistema. Los tipos básicos del sistema son int, doble, float, boolean. Esos tipos que son básicos del sistema empiezan con minúsculas. ¿Ok? Y los tipos que son creados por mí o por la librería estándar empiezan con mayúsculas, como es el caso del string, como es el caso del buffer, como es el caso del scanner que han utilizado para leer y escribir en archivos, ¿ok? Todo eso son clases que están definidas en algún código, no son básicas de Java. Por lo tanto, string, scanner, cuenta de ahorro en este caso, que lo creó el mismo programador, empiezan con mayúsculas, ¿ok? Para diferenciar si el tipo es básico del sistema o si en realidad es un objeto creado por algún desarrollador, ¿ok? Bueno, en este caso, si yo quiero acceder a un método que es de instancia, recuerden que hay métodos de instancia, métodos de clase. Los métodos de instancia también son conocidos como métodos de instancia o de objeto y los métodos de clases también son conocidos como métodos estáticos. Si el método es de instancia, para yo llamar a ese método, tengo que hacerlo a través de una instancia específica. Por ejemplo, aquí yo creé una instancia de cuenta ahorro, por lo tanto, para llamar al método getNúmero, que es un método de instancia, yo tengo que hacerlo a través de la instancia cuenta, ¿ok? No puedo hacerlo a través de la clase nomás, porque es un método de instancia. Por lo tanto, para llamar a estos dos métodos de acá, bueno, este no porque este es el constructor, este es un método especial. Para llamar al método este de acá, que es de instancia, yo tengo que primero crear una instancia para poder después llamar a este método a través de dicha instancia. ¿Ok? Entonces este método yo puedo llamarlo a través de muchas instancias. Entonces, depende de la instancia desde donde yo lo esté llamando, es como se va a comportar ese método. Porque recuerden que cada instancia va a tener un saldo diferente y va a tener un número diferente. Por lo tanto, en dependencia de la instancia donde yo lo estoy llamando, va a trabajar con un número o un saldo diferente. ¿Ok? Cuando yo estoy llamando a un método que es de clase, ¿ya? O un método estático, yo no necesito una instancia. Yo lo llamo desde la clase en sí. Por eso es que para llamar a un método de clase, yo utilizo el nombre de la clase, punto, el método, no una instancia. ¿Por qué? Porque este método no necesita saber cuánto vale el saldo ni el número de cuenta. Porque recuerde que el saldo y el número de cuenta son informaciones de una instancia, de un objeto en particular, no de la clase en general. ¿Ok? Por lo tanto, como este método solamente trabaja con datos de la clase en general, entonces pueden ser llamados desde la clase y no desde una instancia específica. ¿Ok? Entonces, en este caso, getIntd se llama desde la clase. Así se llama un método de instancia, como está acá arribita, y como está acá abajo se llama a un método de clase, a un método estático. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna duda? Hasta ahí, ¿alguna duda? Si no hay ninguna duda, continúo nomás. ¿Ya? ¿Ninguna duda? Muy bien. Me dicen por el chat que no, entonces continuamos. Ya, a ver, las operaciones sobre un objeto, las más comunes son el modificador, el selector, el iterador, el constructor y el destructor. En este caso, el constructor, a ver, igual
hay métodos que define el usuario en sí. Por ejemplo, si yo tengo una clase que es estudiante y yo quiero crear un método que se llame calcular nota final o calcular promedio final, igual lo puedo crear, ¿ya? Pero bueno, estos son métodos generales que no importa la clase, ¿ya? No son específicos de una clase, sino que son métodos que generalmente aparecen en muchas clases, ¿ya? Son métodos muy comunes, por eso es que te los estoy dando de manera diferenciada. Pero igual ustedes pueden crear otras operaciones que son particulares a determinada clase, ¿ya? Pero bueno, en este caso serían los modificadores, los selectores, iteradores, constructores y destructores, ¿ya? Para esto vamos a trabajar con una clase que se va a llamar mamífero. Aquí, esto es otro ejemplo para que ya se vayan adaptando a lo que es un diagrama de clase. Por ejemplo, en este caso, tomaron el modelo del dominio donde se definió que el mamífero tenía una velocidad, una capacidad de estómago y una distancia. Se tomó esa información y ahora se agrandó. Ahora se puso el tipo de esas variables, el alcance que tenía, que era privado, se agregó el constructor y se agregaron estos de acá. Acá los selectores son estos que dicen get. Generalmente, cuando yo tengo variables que quiero que puedan, que quiero que el valor de ellas pueda ser accedido desde afuera, por ejemplo, yo quiero que alguien pueda ver cuál es la velocidad de este mamífero, cuál es la capacidad de su estómago o cuál es la capacidad de su distancia. Como esto es privado, no pueden ser accedidos desde afuera. Por lo tanto, yo, si quiero que sean accedidos desde afuera, tengo que hacerlo a través del método. Y esos métodos se llaman selectores, ¿ya? Los selectores son métodos que empiezan con get y luego el nombre de la variable, ¿okay? Get velocidad, get capacidad de estómago y get velocidad. Y estos métodos lo único que van a hacer es devolverme el valor interno de esta variable, ¿ok? Por ejemplo, get velocidad me va a devolver la velocidad de esa instancia en ese momento, ¿ok? El get capacidad de estómago me va a devolver la capacidad de estómago de ese mamífero. Y el get velocidad, bueno, aquí se repitió get velocidad, pero es get distancia. El get distancia me va a devolver la distancia de dicho mamífero. ¿Okay? Esos son los selectores. Los modificadores lo que van a hacer es cambiar el estado interno de la instancia. Es decir, los modificadores van a recibir un valor y van a cambiar el valor interno de las variables de ese instancia. Por ejemplo, set velocidad recibe una velocidad y cambia la velocidad interna y no devuelve nada. Hay veces que uno pone que devuelve un booleano para decir true si cambió o false si no cambió porque no se cumplió ningún requisito, no se cumplió algún requisito determinado, ¿ya? Pero fíjense que aquí, en este caso, se puede leer las tres variables y se puede escribir en las tres variables. Se pueden modificar las tres variables. Pero ustedes como programador no tienen por qué poner un get para cada una de las variables y un set para cada una de las variables. No tiene por qué ser así. A lo mejor ustedes dicen, mira, capacidad de estómago yo lo utilizo para hacer cálculos internos, pero no quiero que desde afuera puedan saber qué capacidad de estómago tiene determinado mamífero. Por lo tanto, yo no pongo set capacidad de estómago o no pongo get capacidad de estómago. ¿Ok? Entonces, si yo no pongo el método get capacidad de estómago, lo que va a pasar es que desde afuera, el que está utilizando mi clase no va a poder acceder a la capacidad del estómago del mamífero. Entonces, hay variables que ustedes van a tener que van a ser de solo lectura, y si son de solo lectura, bueno, le ponen solamente el get a esa variable y no le ponen el set. Si son de solo escritura, le ponen el set y no le ponen el get. Y si son de escritura y lectura, le ponen get y set. Si no quieren ni que se escriban ni que se lean, no le ponen ninguno de los dos métodos. ¿Ok? En este caso, las tres variables son de escritura y lectura. ¿A alguno de ustedes se les ocurre por qué? A ver, porque ustedes me podrían decir, profe, pero ¿por qué no ponemos estas variables públicas acá y ya pueden leer y escribir y no es necesario poner un get y un set y armar todo esto código extra que ponemos acá? ¿Qué ventajas tiene poner los get y los set con respecto a hacer públicas estas variables? ¿Por qué creen ustedes que es una buena práctica hacer esto? ¿Les ocurre algo?
A ver en el chat, ¿se les ocurre algo? Que no queremos que manipulen los usuarios, ya. Pero a ver, en este caso, fíjese, aquí la velocidad la puede manipular el usuario, porque le puede cambiar el valor y la puede leer también. Y en este caso, que el usuario puede cambiarla, a ver, eso, claro, podría ser una razón, cuando yo no tengo ni get ni set, claro, tenerlo privado para que el usuario no la manipule, muy bien. Pero, y en este caso, cuando yo lo tengo así como que el usuario puede leer y puede escribir, ¿ya? Debería haber otras razones por las cuales hacer esto, ¿ya? En lugar de hacer público esto. Porque fíjense, si yo pongo esto público, el usuario va a poder escribir y leer. Y si lo pongo privado y les pongo un get y un set, el usuario igual va a poder escribir y leer. Pero ¿qué ventajas tiene el get y el set sobre el público este de acá? Más fácil, no sé si más fácil, más organizada, ahí más o menos te crea un poquitito más la parte de la organización, claro. Porque ahí tienes dos lógicas distintas para la escritura y la lectura. Lo tienes separado en dos lógicas, sin embargo, si tú haces público esto, tienes todo en el mismo lugar. Entonces, una buena práctica, claro, es tener dos lógicas, por si yo quiero cambiar algo de la lectura, tenerlo en una parte, y si quiero cambiar algo de la lectura, de la escritura, tenerlo en otra parte. Ahí, esa parte de la organización me la creo más. Sí. ¿Ya? Sí, sí, dígame. ¿Por qué? Sí, puede ser, y vas por el buen camino, pero ¿por qué? Porque ¿se te ocurre algún ejemplo donde sería más seguro tener un get y un set que tener la variable pública? No vas por mal camino, por si acaso. ¿O a alguien se le ocurre un ejemplo? Por ejemplo, si yo hago velocidad pública y el usuario me dice, la velocidad del mamífero es igual a 5 millones de metros por segundo. ¿Tiene sentido eso? A ver, desde el punto de vista del lenguaje, el lenguaje lo va a permitir, porque yo lo puse público, entonces el usuario va a poder cambiar cualquier cosa. Pero desde el punto de vista lógico del problema, no tendría sentido, porque ningún mamífero va a ir a 5.000 metros por segundo, ¿no? O al menos a los que nosotros conocemos. Ya, a lo mejor hay mamíferos en otros planetas que sí son súper rápidos, pero no creo. ¿Ya? Eh, pero no tiene sentido para el problema. Entonces, ¿cómo yo puedo solucionar ese problema? De que un usuario no venga y en velocidad acá me toma y me cambie eso y los le ponga igual a 5 millones. ¿Qué se les ocurre hacer? En el método este, fíjense que en el método este de set velocidad, yo puedo hacer como un filtro. Yo puedo hacer como un filtro y decir, si la velocidad está por encima de este número o está por debajo de cero, no la cambies e imprímela al usuario. Velocidad ingresada no válida, ¿ya? Y déjala tal cual. Ahora, si la velocidad está entre los parámetros sensatos, cámbiala, ¿ya? Fíjense que teniendo eso en un set, yo puedo implementar esa lógica. Sin embargo, si yo hago esta velocidad pública, yo no puedo implementarla, porque yo le estoy entregando la variable, le estoy entregando todo. Entonces sería como mucho menos seguro, porque el usuario puede ponerle el valor que quiera, puede hacer cualquier cosa, ¿ya? No, la velocidad privada, la visibilidad privada no deja que otra clase lo cambie. De hecho, no podrían acceder a esta variable. No podrían poner el nombre de la instancia punto velocidad. No podrían acceder a ella. Sería privada. Entonces no pueden cambiar nada. Para cambiar esa variable, yo tengo que cambiarla dentro de mi propia clase. ¿Ya? Para cambiar esto aquí, velocidad, yo tengo que cambiarla dentro de mi propia clase. Por lo tanto, es una buena práctica. Por eso
principalmente, ¿no? Porque me permite a mí como hacer determinados filtros, ¿ya? Lo otro es de que cuando yo divido la lectura y la escritura en dos lógicas diferentes, yo puedo decir que yo quiero que sea de solo lectura y que no, el usuario no me pueda cambiar nada, ¿ok? ¿Cómo? Poniendo solamente un get y no un set, ¿ok? Si yo no tengo si yo doy la variable pública, esa variable es de escritura, lectura, porque yo estoy entregando la variable, ¿ok? Y bueno, aquí con mamíferos a lo mejor no les queda suficientemente claro la importancia de eso, pero imagínense acá, que el banco tome el saldo y lo haga público. Entonces, desde otra clase pueden tomar el saldo y ponerle más igual 1.000.000, ¿ok? Más igual 1.000.000. Entonces, de pronto el saldo, ¡pum!, se disparó. No tiene sentido. O que el saldo pongan que es igual a -50. Tampoco tiene sentido, ¿ok? Pero si yo estoy entregando, haciendo la variable saldo pública, cualquier clase externa que tenga acceso a una instancia de esa cuenta de ahorro puede cambiar el saldo de la cuenta de ahorro a su antojo, porque tiene acceso a esa variable, porque la puse pública. Por eso es que no es una buena práctica. Por eso es que se recomienda siempre todas estas variables ponerlas privadas, y si ustedes quieren, por ejemplo, que acceda al saldo otras clases, entonces poner un get saldo aquí que devuelve el saldo de mi variable. ¿Ok? O si quieren que puedan cambiar el saldo, hacer un set saldo y chequear que el valor de saldo que me están entregando esté bien definido. O si quieren que le puedan cambiar el root de una persona, por ejemplo, chequear que el root es un root válido, que el código verificador cumple las reglas que tiene que cumplir el root y esas cosas. ¿Ok? Por eso es que es una buena práctica tener todas las variables privadas y abajo hacer los modificadores. Ya ahora sí puedo hablar de modificadores o selectores. ¿Ya? Los modificadores son los get, que son los que me devuelven valores internos de la clase, y los modificadores son los set, que lo que hacen es que van a los métodos, a los valores internos de la clase y los modifican. ¿Ok? Bueno, en este caso, el constructor, a ver, estos son selectores, los get, y estos son los set, que son modificadores. Y este de acá arriba es un constructor, que eso es lo otro que yo le había dicho, que lo van a ver mucho en las clases que estén definiendo. Lo que va a ver casi siempre en todas las clases, no importa si es profesor o estudiante, son constructor, selector y modificadores, en dependencia de lo que ustedes quieran hacer con el estado interno de esa clase, ¿ya? Algunos van a ser de solo lectura, algunas variables van a ser de solo lectura, otra de solo escritura, otra de ambas, otra de ninguna, ¿ya? Entonces, esas tres cosas son las fundamentales: constructor, selector y modificador, ¿ok? El constructor, ya lo habíamos visto anteriormente, lo único que va a hacer es inicializar una nueva instancia. Por lo tanto, dentro del constructor yo tengo que pasarle como parámetros los valores de estas variables internas, ¿ok? Porque cuando yo creo una instancia de mamífero, yo quiero que esa instancia tenga una velocidad, una capacidad de estómago y una distancia. Por lo tanto, dentro del constructor yo tengo que pedirle al usuario una velocidad, una capacidad de estómago y una distancia, ¿ok? Entonces eso lo voy a almacenar en mis variables internas, ¿ok? Por ahora yo le puse vel, estómago y dist porque si le pongo velocidad no se puede llamar igual a esta variable, porque si no no va a saber, cuando yo ponga velocidad igual a velocidad, no va a saber si me estoy refiriendo a la interna o a la externa, ¿ok? Hay una manera de solucionar este problema y poder llamarle velocidad a este parámetro de acá, pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿ok? Ahora, lo que me interesa que les quede claro es cómo funciona el constructor, ¿ok? Lo que hace es crear una instancia, y para llamar después al constructor se hace como está acá: new, se llama al constructor y se le pasa los valores que me está pidiendo el constructor, y eso me va a devolver una instancia de la clase de ese constructor, ¿ya? En este caso me devolvería una instancia mamífero donde la velocidad va a ser la que yo le pasé por parámetro, la capacidad de estómago va a ser la que le pasé por parámetro y la distancia igualmente la que le pasé por parámetro, ¿ya? En este caso, el modificador es el carácter, el estado interno del objeto. ¿No ves? Por ejemplo, aquí, en este caso, el set velocidad, yo le paso una nueva velocidad y se le asigna la velocidad interna.
Y el set aceleración, yo le paso una nueva aceleración y se le asigna a la aceleración interna del mamífero. Bueno, en este caso parece que no había aceleración, pero imaginen que dice distancia, ¿ya? Se lo asignaría aquí, a esta variable interna. Recuerden, esta variable va a tener el valor que se le pasó por el constructor, por lo tanto, si yo después quiero cambiarlo, tengo que utilizar un modificador, que es este que dice el set acá. Los modificadores se pueden llamar como ustedes quieran, pero por convenio, por buena práctica, se pide que sea la palabra set, ya set de setear, de insertar, ya, y el nombre de la variable. ¿Ok? Y aquí, entre paréntesis, el valor. Y está el selector, que el selector lo único que hace es devolverme el valor interno de la variable que yo estoy pidiendo. Y de nuevo, por consenso, se le pone get delante. ¿Ya? Y a eso es lo que se le llama método get. A esto se le llama método set y a esto se le llama método get. Se pone get velocidad si yo quiero retornar la velocidad y get distancia si lo que yo quiero retornar es la distancia. Y listo. Los iteradores en realidad van a ser unos métodos especiales que por ahora no lo vamos a ocupar, pero cuando veamos las listas enlazadas, ahí lo vamos a ver. Y los iteradores, básicamente, lo que me va a devolver un método iterador, me va a devolver una instancia de una clase que se llama iterador, ¿ya? Y esa instancia va a tener dos cuestiones. Una cosa se llama next y otra cosa se llama hasNext. El hasNext me va a decir si hay otro elemento y si hay otro elemento, el next me lo devuelve, ¿ya? Eso por ahora no lo vamos a utilizar porque los iteradores donde más aparecen es en unas cosas que se llaman contenedores, que eso lo vamos a ver más adelante, que es los que vienen de Python, el tipo lista, ¿ya? Que es como arreglos que pueden aumentarse y disminuirse. Entonces, para esas cosas es súper útil el tema del iterador. Pero por ahora no vamos a ocupar iteradores. Lo que sí quiero que les quede claro es que cuando ustedes están comparando objetos, ¿ya? Recuerden la diferencia de un objeto creado por algún programador y de un objeto básico de Java es que empieza con mayúsculas, ¿ok? Por ejemplo, si van a comparar cuenta con otra cuenta que se llame cuenta 1, si van a comparar valores, no lo deben hacer con igual igual. Es lo mismo que pasa con string, porque string no es un objeto básico de Java, por eso es que empieza con mayúsculas. Por lo tanto, string yo no puedo hacer, si tengo dos strings, yo no puedo compararlo con igual igual, ¿ok? Porque son objetos creados en alguna clase. ¿Ya? Por lo tanto, cuando están comparando objetos, en lugar de tipos básicos del sistema, ya si ustedes están comparando, por ejemplo, boolean, entero y cosas así, pueden ocupar el igual igual. Pero ahora, si están ocupando objetos, que son el string, el scanner, por ejemplo, el objeto profesor, el objeto cuenta ahorro, esos objetos hay que compararlos con el punto equals, ¿ya? Si tienen dos instancias del objeto, tienen que poner x.equals y. Y ese punto equal va a devolver verdadero si los dos objetos son iguales y van a devolver falso si los dos objetos no son iguales. De hecho, ese método equals ustedes lo pueden sobreescribir para que funcione de la manera que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí en cuenta de ahorro, a lo mejor yo digo, mira, dos cuentas de ahorro son iguales si tienen el mismo número, ¿ya? No importa si tienen el mismo saldo o no, son iguales si tienen el mismo número. Por lo tanto, yo puedo ahí redefinir el funcionamiento del método equals. Por defecto, el método equals lo que trata de hacer es buscar que el objeto en sí sea el mismo para los dos números, ¿ya? Pero eso se puede cambiar. Igual lo podemos ver más adelante, ¿ya? Y destructores, bueno, acá en Java no se definen destructores porque hay una cosa que se llama el garbage collector. El garbage collector lo que hace es que cuando ustedes dejaron de referenciar una instancia de un objeto, Java tiene como un proceso por detrás que está corriendo todo el rato, viendo los objetos que ya no están siendo utilizados y eliminándolos de la memoria RAM. ¿Ok? Entonces ahí los destructores en C++ y eso sí hay que definir destructores, pero acá en Java no. En Java ustedes tienen garbage collector, por lo tanto, Java sola se dedica a eliminar los objetos cuando ya no están siendo utilizados. ¿Ok? Entonces aquí hay un ejemplo de una clase alumno, ¿ya? Que tiene selectores para el nombre y para el número de matrícula
y tiene modificadores para el nombre del número de matrícula y también se está haciendo un método toString. El método toString es para poder imprimir al alumno de manera mejor vista para el usuario, ¿ya? Porque si no, no sé si alguna vez han intentado imprimir una instancia, cuando le imprimen lo que les pones es como un numerito ahí, que el numerito es la posición de memoria donde está la instancia, ¿ya? Y en realidad lo que ustedes quieren es que le imprima, qué sé yo, el nombre del alumno y la matrícula, ¿ya? Entonces, esto en código quedaría algo así, ¿ya? Las variables privadas, porque aquí se dijo que eran privadas, que eran string, por lo tanto, private y string, el nombre de las variables. Cuando ustedes lleven un diagrama de clase a un código, tiene que ser, los nombres tienen que ser exactamente igual a como lo definieron acá. Aquí en realidad string tendría que ir atrás, ¿ya? Dos puntos string. El constructor que se definió acá, ¿ok? Aquí está implementado, que es el nombre igual a nom, número de matrícula igual a nom matrícula. Aquí está el get nombre, el set nombre, el get número de matrícula y el set número de matrícula. En este caso, si el número de matrícula ya tiene determinado formato, aquí yo podría chequear si se cumple el formato. Y si no se cumple, no hacer esta igualdad. ¿Ya? Hacer esta igualdad solamente cuando se cumple el formato de matrícula, ¿ya? Para que sea más seguro. Y aquí el toString lo que hace es decirle a Java cómo yo quiero que se imprima un alumno cuando yo diga print alumno.toString, ¿ya? Entonces aquí hay más ejercicios propuestos y aquí hay lecturas que pueden ya para ahondar un poquitito más en este tema. Lo que nos falta por ver aquí es el tema del this. El this está dentro de una clase y nos permite hacer otras cositas. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Ok? Ahora vamos a dejarlo hasta acá. Les voy a subir la prueba corta y en lo que nos queda de clases se van a dedicar a resolver la prueba corta. ¿Ok? Los que están viendo la clase por el video, chao, chao, que estén muy bien. Me despido de ustedes.